Hoy comenzamos con el monográfico acerca de la direccionalidad de la luz en Adobe Photoshop y en Adobe Lightroom. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde ya sabéis que prácticamente todos los días tenemos tutoriales, videotutoriales nuevos, archivos Raw, acciones para descargaros. La acción de la semana pasada os pareció espectacular y también de vez en cuando, bueno, hacemos algunos monográficos como el monográfico de capas de ajuste que realizamos, y esta semana vamos a empezar todos los martes desde aquí hasta dentro de un par de semanas realizando un pequeño monográfico que en principio lo voy a meter en un solo videotutorial, pero me he dado cuenta que es demasiado largo y si quiero tener cierto detalle con lo que os cuento, se nos iba a ir un poco de las manos. Así que por lo menos 2 o 3 semanitas vamos a estar trabajando con este nuevo monográfico que, bueno, lo hago fundamentalmente porque me lo habéis pedido un montón de veces desde que empezamos con los revelados paso a paso del archivo RAW. Me habéis escrito muchas y muchas veces y últimamente cada vez más pidiéndome que hiciera un vídeo tutorial un poquito más detallado acerca de eso que comento yo siempre de la direccionalidad de la luz. Bien, la direccionalidad de la luz, que es un palabra de esos que me suelo inventar yo, no sé si realmente existe esa expresión, pero bueno, creo que hace bastante referencia a lo que se refiere y bueno, como digo en el texto, creo que ya no me van a dar la sillita de ninguna letra de la Real Academia de la Lengua Española, así que creo que me puedo inventar cualquier palabra. Así que, direccionalidad de la luz. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Como os digo, es una de las cosas más importantes en fotografía y por ello vamos a realizar esta serie de 3 videotutoriales. En este primero, en el que vamos a empezar hoy, simplemente va a ser una pequeña introducción, así que nada, va a ser bastante corto, intentaré que sea cortito, no vamos a hacer grandes ejercicios prácticos, simplemente os voy a contar un poquito más o menos lo que es y cómo vamos a poder modificarlo. Fundamentalmente quiero contaros un poquito qué es para mí la direccionalidad de la luz, por qué tenemos que potenciarla, por qué tenemos que modificarla y sobre todo cómo lo vamos a hacer, con qué programas y qué es lo que vamos a utilizar, aunque bueno, eso más o menos lo habéis visto muchas veces, pero os voy a dar algunos detalles. Bien, ¿qué es la direccionalidad de la luz? Este fabuloso palabra es para mí simplemente un término muy sencillito y que viene a hacer referencia a cómo dentro de una fotografía vamos a poder ver de dónde viene la luz. Básicamente eso. En esta fotografía, por ejemplo, es muy evidente de dónde viene la luz, de la parte izquierda. En esta fotografía que tenemos aquí es muy evidente de dónde viene la luz, más o menos porque en ambas la fuente de luz, que normalmente en nuestra fotografía es el sol, pues está presente en ella. Pero esto se aplica a cualquier tipo de fotografía. Fijaos, cuando vayáis andando por ahí y veáis cualquier fotografía de algún catálogo, los típicos modelos o modelos, pues quedaros mirando sin parecer un pervertido, simplemente para ver de dónde viene la luz. Fijaos en el reflejo de los ojos, vais a ver de dónde está viniendo la luz, si de la izquierda, de la derecha. Esa direccionalidad que vamos a dar a la luz es fundamental, y es fundamental que la direccionalidad de la luz, para tener imágenes muy agradables, muy impactantes, sea una dirección bastante lateral. Lo que queremos evitar fundamentalmente son luces frontales, queremos evitar luces cenitales, y lo que mejor va a quedar son luces, pues como ya os digo, luces bastante laterales. Este tipo de cualidad, esta direccionalidad de la luz, es básica en un tipo de fotografía que es la fundamental que hacemos casi todos los fotógrafos de paisaje, que es la fotografía de atardeceres y amaneceres. En relación a esto, justamente este fin de semana he estado dando una charla en la Asociación Fotográfica de Fuensalida, en Fuensafoto, hablando justamente de la importancia de la fotografía de atardecer-amanecer, cómo programar, cómo planear nuestras fotografías, y también pues a partir de ahí me vino a la mente el hacer este monográfico de tutoriales, videotutoriales. ¿Qué 3 cualidades creéis que tiene la luz de atardecer y amanecer? Tiene varias, pero lo que hace que sea tan especial este tipo de fotografías son estas tres cualidades: la calidad de la luz, el color de la luz y la direccionalidad de la luz. Son las 3 cosas más importantes que tiene. Lo podemos ver en cualquiera de estas fotografías. La calidad de la luz en atardeceres y amaneceres es una luz muy suave, una luz que va a envolver absolutamente todos nuestros objetos, una luz que va a generar muy poquitas sombras, y las sombras que genere van a ser sombras muy suaves, con bordes no muy definidos, a diferencia de lo que tenemos en fotografías en las horas centrales del día, que tenemos mucho contraste, tenemos sombras, esas franjas negras, esas franjas blancas que son tan dantescas. Pues en atardeceres y amaneceres tenemos esta zona, esta transición entre sombras y luces, esos volúmenes, esas suavidades,
oscuridad, esas imágenes muy poco contrastadas. Es justamente lo que queremos. Tenemos una componente cromática, tenemos un color muy, muy importante cuando empieza a atardecer, cuando empieza a amanecer, que cómo se tiñe todo, las rocas, el primer plano, las nubes, cómo se van tiñendo de esos colores cálidos, rojos, y esos son los dos componentes principales que siempre hemos visto. Pero aparte hay otro que es la direccionalidad de la luz. Al tener el sol en una posición tan bajita, lo que tenemos es una luz tremendamente lateral, una luz rasante, una luz que va a dar estas cachos de sombras. Fijaos cómo las sombras son muy muy laterales, unas sombras muy alargadas, que lo que nos van a proporcionar es muchas texturas, mucho relieve en la zona que nos interesa, pero sin tener ese contraste de pues que tenemos en las horas centrales del día. Así que esos son fundamentalmente las tres características que convierten a la fotografía de atardecer y amanecer en única, y que es lo que hace que siempre los fotógrafos de paisaje vayamos absolutamente obsesionados. Así que, bien, bueno, hablo mucho de atardeceres, amaneceres, de horas doradas, habréis oído 1000 veces hablar, y en relación a esto podemos ver este pequeño esquema que lo vais a ver mucho mejor si os metéis a la página de Photopills. En los comentarios del vídeo os voy a dejar el enlace para que accedáis a una entrada espectacular que hay para entender los atardeceres, los amaneceres, los crepúsculos, la fotografía nocturna. Lo tenéis absolutamente todo. Es un post espectacular y la verdad es que a mí me ha venido siempre muy muy bien. Los conceptos de amanecer y atardecer los tenemos todos absolutamente claros, pero vamos a ver un poquito en este esquema tan cutre que me acabo de hacer en qué consiste el atardecer y el amanecer. Las horas doradas fundamentalmente consisten, bueno, más que consisten, están basadas en la posición relativa que va a tener el sol con respecto al horizonte, básicamente en la elevación. El sol cuando aparece a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, por ejemplo, cuando lo tenemos por debajo del horizonte, con lo cual nosotros no lo vemos, y lo que tenemos es la noche, la absoluta noche. El sol va a ir levantándose. Fijaos en esta franja que va a ir apareciendo aquí, cómo van a ir apareciendo diferentes colores que reflejan la tonalidad que va a tener el cielo y la tonalidad que va a tener las diferentes horas mágicas esas que llamamos. Así que el sol va a ir levantándose poco a poco, se va a ir tiñendo todo de azul y se va a acabar tiñendo todo de naranja, colores cálidos, hasta que ya el sol adquiere una altitud, una altura, un ángulo relativo al horizonte muy alto, con lo cual la luz va a ser muy, muy blanca, sin color, con mucho contraste. Son las zonas centrales del día que ya no nos interesan. ¿Qué va a ocurrir también? Cuando el sol se pone, va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos esta franja blanca, luz con mucho contraste, no nos interesa para nada, se va a ir poniendo y poco a poco vamos a entrar en esta zona en la que el cielo y todo se tiñe de dorado, se tiñe de azul de nuevo y volvemos a la noche. Esto es básicamente, esto es básico que lo entendáis y básico que sepáis cuándo ocurre cada cosa. Y este es el esquema que me refiero que ha realizado la gente de Photopills. Es un esquema muy muy bueno en el que podemos ver exactamente esto. El ángulo que va a tener el sol con respecto a nuestra posición, con respecto al horizonte, y cómo a nosotros lo que nos interesa es exactamente esto que tenéis aquí, justamente la hora dorada. Es la hora en la que el sol está entre menos 4 y 6 grados de elevación con respecto al horizonte, y al estar tan lateral, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues justamente que va a pasar lo que hemos visto anteriormente, esas tres cualidades: la suavidad de la luz, el color de la luz y sobre todo la lateralidad de la luz. Es muy lateral, la dirección va a ser muy marcada y eso es lo que va a hacer que tengamos unas fotografías tan espectaculares. Bien, y si ya tenemos el sol ahí y hemos hecho nuestra foto, pues en principio no tendríamos que hacer nada más, porque ya tendríamos una fotografía en la cual pues, la direccionalidad de la luz y esas tres cualidades van a estar presentes, y eso sí es correcto. Pero, como siempre, aparte de que siempre vamos a poder potenciarlo y sacar bastante más de lo que teníamos en el archivo RAW, hay varios motivos, varios factores que lo que pueden hacer es que, después de haber planificado espectacularmente nuestra fotografía, de saber cuándo tenemos que ir al sitio, de saber dónde tenemos que ir, nos presentemos en el lugar y nos encontremos, pues bueno, que el sol está detrás de una fabulosa y fastuosa nube y lo que va a impedir es que, bueno, pues que no haya esa luz, o que esa luz esté muy muy filtrada. Fijaos como aquí podemos ver un poquito esos tonos naranjas. Sabemos que el sol está ahí porque el sol, aquí estamos en la hora dorada. ¿Qué ocurre? Que no va a generar absolutamente nada de luz. Aquí sí que vamos a tener esos tonos, un poquito de ese aspecto cromático lo vamos a tener, pero no vamos a conseguir esos volúmenes, esa luz lateral, esas texturas en el primer plano, lo cual es una auténtica faena. Esto vamos a poder solucionarlo con el postprocesado, y os voy a enseñar en los próximos 2 videotutoriales cómo podemos potenciar esa luz que es la que estábamos buscando y que tanto nos ha costado, porque realmente nos hemos presentado ahí a las 6 de la mañana y estábamos justo a la hora a la que teníamos que estar. Aquí lo mismo, nos puede pasar otra cosa muy curiosa y que da todavía más rabia: es llegar al sitio, tenerlo totalmente planificado y llegar 10-15 minutos antes de la hora dorada, tenerlo todo visto.
ver que va a haber un atardecer espectacular porque tienes unas nubes que van a dar un volumen y que se van a teñir de rojo, estas sombras que tenemos aquí que van a quedar de puta coña, y bueno, el sol lo tenemos aquí, está todo a punto, estamos ya cachondos perdidos porque va a empezar la explosión de color, el sol empieza a bajar y nos aparece una maldita y asquerosa nube que nos tapa el sol, solamente una, fijaos que tenemos todo el día libre, se nos van encima las nubes que nos iban a dar volumen y la nube se nos queda justamente escondiendo al sol. Aquí ya estaríamos entrando en la hora dorada, pero fijaos, no tenemos absolutamente nada. Podemos esperar, cruzando los dedos, a que esta nube se nos desplace y deje un huequito cualquiera, porque en el momento en el que deje una rendija, eso sí que os lo comento, vais a tener la oportunidad de que se tiña absolutamente todo, aunque sean unos segundos. Pero podemos esperar y que no ocurra absolutamente nada. El sol lo tenemos perfectamente en nuestra hora dorada, se empieza a teñir un poquito la parte de arriba, pero no nos ilumina absolutamente nada, no conseguimos volúmenes, no conseguimos para nada la lateralidad de la luz que estábamos buscando. Y eso es una auténtica faena, porque la verdad es que nosotros nos hemos planificado perfectamente la fotografía y hemos estado en el sitio adecuado, pero bueno, no hemos podido encontrarlo. Esto es en Escocia, seguramente no vuelva a ir a Escocia en los próximos años, así que bueno, lo que podemos intentar es, con todas estas fotos que tenemos, buscar la manera de sacar esa direccionalidad de la luz que tenemos. Y eso básicamente pues es lo que vamos a ver en esta serie de videotutoriales. El por qué lo hacemos, qué objetivo tenemos al potenciar esa direccionalidad de la luz. Pues fundamentalmente es el de mejorar la fotografía, el de poder guiar al espectador, el de generar volúmenes, el de, como os digo, guiar al espectador de las zonas más claras a las más oscuras. Ya sabéis que, bueno, más o menos el ojo humano siempre va hacia las zonas de mayor luminosidad, así que si nosotros conseguimos controlar un poco esa dirección de la luz, vamos a controlar también que el espectador vea nuestra fotografía, que lea nuestra fotografía tal y como teníamos en mente. Así que ese es fundamentalmente el objetivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya lo sabéis perfectamente. Lo hacemos directamente o con Adobe Lightroom o con Adobe Photoshop. Hay dos maneras de hacerlo. Vamos a ir viendo una a una. Voy a poneros ahora un mini ejemplo para que lo veáis, pero la semana que viene vamos a hacer el flujo de trabajo para hacerlo con Adobe Lightroom y la siguiente con Adobe Photoshop. Bien, por ejemplo, este archivo que tenéis aquí, que creo que algunos ya lo visteis en el webinar que hicimos con The Traveler Lens, es un archivo en el que aquí sí que planeamos bien el amanecer, es un amanecer, nos salió bastante bien, hay cierta direccionalidad de la luz, la imagen, este es el archivo RAW, está bastante contrastada, con muchas sombras, no me gusta absolutamente nada, pero simplemente haciendo un revelado muy básico, que es lo que os quiero enseñar, y siguiendo un flujo de trabajo, después de hacer el revelado básico, un revelado un poquito más local, focalizándonos en dónde está la direccionalidad de la luz, dónde está la luz, dónde está el origen, hacia dónde va a ir la luz, y vamos a ir trabajando paso a paso mediante filtros graduados principales. Vamos a hacer filtros graduados secundarios, que ya os explicaré qué son. Filtros radiales principales y secundarios también, un Dodge and Burn principal, un Dodge and Burn secundario. Os voy a enseñar varios conceptos con los que estoy trabajando y que consiguen dejar la imagen muy bien. Y bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que conseguimos? Pues imágenes así, no tiene absolutamente nada que ver esto que tenemos con esto. Esto lo hacemos simplemente mediante Adobe Lightroom. ¿Cuánto podemos tardar? Pues depende de lo que queremos dedicarle, pero por lo menos 30-25 minutos sí que vamos a tardar, porque tenemos que hacer varias cosas, que es lo que vais a ver la semana que viene. Otra manera mucho más útil y más sencilla y además más efectiva es trabajar en Adobe Photoshop mediante máscaras de luminosidad. Os lo he explicado muchas veces y lo vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Utilizando Adobe Photoshop, utilizando las máscaras de luminosidad, vamos a poder hacer todos estos pasos que veamos en Adobe Lightroom. Por eso quiero contaros primero cómo trabajamos con Adobe Lightroom. Los vamos a extrapolar a Adobe Photoshop. Vais a ver que todo lo que hacemos en Lightroom lo podemos hacer en Photoshop de manera más fácil y más rápida, y encima vamos a poder trabajar mediante máscaras de luminosidad. En Lightroom tengo que ir pintando con el pincel, me puedo salir, puedo dejar halos, es bastante más lento. Con Adobe Photoshop es súper rápido. Vamos a generar capas de color cambiando los modos de fusiones, vamos a generar capas de ajuste en diferentes modos de fusiones para ir aclarando, oscureciendo, vamos a aplicarlas a través de máscaras de luminosidad. Así que vais a ver cómo vamos a conseguir imágenes pues muy chulas. Por ejemplo, creo que aquí tengo alguna más. Vamos a salir de esta imagen. Aquí tengo alguna. Esta, por ejemplo, que tenéis. Fijaos, esto sería uno de los archivos RAW que yo ya os he enseñado alguna vez, la imagen finalizada, y como en 5 minutos no se tarda absolutamente nada, podemos conseguir esta imagen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando la direccionalidad de la luz, dando volúmenes. Fijaos cómo conseguimos volúmenes, cómo vamos sacando luces, sombras donde consideramos que deberían de estar, y de esa manera pues vamos a conseguir imágenes
súper chulas y creo, estoy convencido de que os va a gustar bastante. Vamos a aprender a hacerlo en Lightroom, vamos a aprender a hacerlo en Photoshop y mi consejo, como siempre, es que aprendáis los dos, pero que acabéis trabajando en Adobe Photoshop con máscaras de luminosidad. Es la manera más sencilla y más útil de hacerlo. Así que eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Si alguno tenéis la mayor prisa del mundo y queréis verlo, ver cómo hago todas estas cosas sí o sí, que sepáis que en las videoguías que os podéis descargar directamente, tanto en la videoguía de la versión 5 como en la videoguía de la versión 4, tengo muchos ejemplos. Este ejemplo completo, de hecho, está en la videoguía de la versión 4 paso a paso. El ejemplo que habéis visto antes del faro de Escocia también lo tenéis en la videoguía paso a paso en la videoguía de la versión 5, así que podéis ver cómo vamos a hacer el procesado y vais a poder ir viendo los trucos que utilizo, cómo utilizo las máscaras de luminosidad, bueno, todo eso, los que la hayáis descargado ya sabéis a qué me refiero, y los que no, que sepáis que los podéis descargar directamente desde aquí. Así que nada más, amigos, esto es todo lo que os quería contar en esta introducción, que al final, como siempre, me enrollo más de la cuenta, pero para hacerlo de la manera más adecuada posible, creo que lo mejor es dividirlo en estas 2 o 3 semanas por lo menos. Ya veremos si hacemos alguna más y nada más, que me digáis, me vayáis diciendo si os va gustando, si no os va gustando. Ya sabéis que en los comentarios me encanta leer vuestros mensajes, así que nada, cuando acabéis de ver el vídeo me dejáis un mensajito y me decís qué os parece la idea, si tenéis alguna idea para aportarme también la adoptaré. Y nada más, manita arriba, como dicen nuestros amigos sudamericanos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un abrazo a todos, un saludo, como siempre, me despido de vosotros, ¡nos vemos!